A ver, me parece que ahorita chequeando el grupo, no sé, no he podido entrar, hay 122 participantes. A ver, sí, dice 122 en el grupo de STIL 229, ¿no? No sé si todos estarán inscritos, ¿ya? Pero acá no hay ni la mitad que están asistiendo a clase, ¿ya? Yo les rogaría, por favor, yo voy a tomar asistencia. Los que no asistan a clase, yo no les voy a poder tomar el examen. Los exámenes, como ustedes saben, van a ser presenciales, sí o sí. La presentación de prácticos también, ¿ya? También, la presentación de prácticos también es presencial, ¿ya? Entonces, no me suban nada a la plataforma. En la plataforma simplemente yo voy a alargar los prácticos y todas las clases que estamos avanzando. Y ahí es para un medio de comunicación nada más, ¿bien? Para ver el avance de la materia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a seguir con nuestro... Un ratito, espérenme. Les comenté, ¿no? Que yo tengo mis clases muy seguidas, especialmente ahora tengo de 7 a 9:15, 9:15, 11:30, 11:30 en adelante con ustedes. Entonces para mí es muy pesado. Por favor, si las clases ya las ponemos a, a las 12 menos cuarto, denme unos 15 minutitos siempre, por favor, es para que no estén, ya empezó, no empezó, están ahí comunicándose con ustedes. 12 menos cuarto, por favor, ¿ya? Lo mismo el día viernes, ¿ya? Me dan unos 15, 10 minutitos para que yo pueda un poquito reponer mi voz, por lo menos, y podamos seguir adelante, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, de acuerdo, ingeniero. Bien, ok. Entonces, vamos a seguir. Vamos a empezar a compartir un poquito. A ver, un momentingo. Voy a buscar. Un ratingo. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a compartir pantalla. Bien. En la anterior clase nos quedamos haciendo estas propiedades. Vamos a revisar de nuevo las propiedades de peso y masa. El peso es una fuerza y la masa es la característica de la cantidad de materia que nosotros podemos tener. ¿Bien? El peso es masa por gravedad y tenemos por la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos que trabajar con la masa, con la gravedad que es 9,81 y con la gravedad que es 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Dependiendo de qué tipo de unidades yo voy a encontrar, voy a trabajar. Sabemos que la gravedad varía en función de la latitud en que se encuentra, en que nos encontramos. Lo más parecido a los datos que nosotros trabajamos es en la latitud de París o la latitud de Greenwich, ¿no? Que es un referente, que es 9,81. Bien, lo que nosotros más ocupamos durante todo el semestre es la densidad
peso específico, gravedad específica o densidad relativa, que viene a ser exactamente lo mismo. En algunos libros ya le expliqué que viene como GE, gravedad específica, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es una densidad? La densidad representa la mayor o menor concentración de materia, ¿ya? No se olviden, concentración de materia, por eso es que viene, Rho viene a ser masa sobre volumen, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, una unidad que nosotros tenemos desde física, ¿ya? La masa viene dada en kilogramos, kilogramos masa, no se olviden, en muchos aspectos simplemente van a ver kilogramos, ustedes tienen que saber interpretar si es kilogramo masa o kilogramo fuerza, ¿ya? Eso ya les comenté. Hay un tipo que es kilogramo masa, que se refiere a la masa, y hay otro que es kilogramo fuerza. Pero en los libros, como les comentaba en la anterior clase, no, simplemente les dice kilogramo. Ustedes tienen que saber interpretar, ¿ya? Si está kilogramo fuerza, es peso específico, ¿ya? Kilogramo masa, porque es masa sobre volumen, entonces se trata de la densidad, ¿ya? Normalmente para Rho vamos a encontrar que es 1000 kilogramos masa sobre metros cúbicos. Eso vamos a ocupar siempre, ¿ya? Siempre en los datos que nosotros vamos a trabajar. Bien, el volumen específico es el inverso de la densidad. Por lo tanto, el volumen específico vamos a ver que el volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Bien, aquí tenemos el peso específico, que es algo parecido a la densidad, pero se define como el peso sobre volumen, ¿ya? El peso es una fuerza. Por eso aquí sus unidades son Newton. El peso es, que es la unidad fundamental de lo que es una fuerza. Un Newton, ¿qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? Kilogramos, metros. Kilogramos, metros sobre segundo. Eso, no se olviden que eso es un Newton, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver aquí que el Rho del agua normalmente viene aquí 1000, igual que, no se confundan, el Rho es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y el peso específico también es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? En los libros, como les decía, le van a dar así simplemente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber si se trata de un peso específico o de una densidad, ¿ya? Van a leer bien el enunciado y van a ver, porque, como les digo, el uno es kilogramos masa y el otro es kilogramos fuerza, ¿ya? Por lo tanto, no se olviden de poder verificar qué es, o es gamma del agua o es Rho del agua, ¿ya? Normalmente vamos a trabajar con este valor o con este valor, ¿ya? Aquí tenemos un kilopondio, ¿ya? Ese 1000
kilopondio sobre metros cúbicos, ¿no? Lo que yo les digo es que en los libros, en vez de dar kilopondio, le dan kilogramos, ¿ya? Entonces, pero aquí si se expresa perfectamente y a cabalidad, vamos a ver que un kilopondio es 9,81 newton, ¿ya? Entonces tenemos una correspondencia ahí para poder pasarlo a newton, porque sabemos que el peso específico es fuerza sobre volumen, ¿ya? Entonces un kilopondio viene a ser una unidad de fuerza, equivale a 9,81 newton, ¿ya? Bien, en muchos casos, fíjense, tenemos varios datos, o vamos a utilizar 1000, o vamos a utilizar esto, o vamos a utilizar esto como peso específico del agua, dependiendo si le dan en metros cúbicos, si le dan en libras, si le dan en pie. Si le dan en pie, macanudo, entonces yo voy a usar gamma del agua, que es 62,4 libras fuerza, no libras masa, libra fuerza sobre pie cúbico. Hemos visto que la densidad la podemos escribir en función de la densidad en función del peso específico. Sabemos que W es igual a masa por gravedad, que sería el peso. Entonces masa es igual a W sobre G, que es lo que tenemos aquí, sobre volumen. Entonces vamos a ver que esto de... perdón, miento. Esto de aquí viene a ser ρ, que sería kilogramos masa sobre la gravedad. Entonces, por lo tanto, el peso específico viene a ser ρ sobre la gravedad. Perdón. Esto de aquí. Esto es ρ, ¿no? Entonces, vamos a tener ρ sobre la gravedad. Entonces, va a venir a ser el peso específico sobre la gravedad. Despejando ρ, me quedaría, ρ y gamma, me quedaría en función de la gravedad. Es lo mismo, entonces no hay una correspondencia ahí. Bien, esta densidad de los gases lo he puesto para que ustedes lo tengan más o menos si les interesa, ¿ya? Pero aquí vamos a ver de que en este cuadro, dependiendo de la temperatura del líquido, podemos encontrar tabulado ya el peso específico del agua. Fíjense, si es libra sobre pie cúbico, ρ es sobre pies cúbicos, que es para la densidad, la viscosidad cinemática, tensión superficial, presiones de saturación, módulo del PSI, que se llama módulo de elasticidad volumétrico, que son ciertas propiedades. Aquí hemos visto peso específico, densidades, nos falta ver esto, tensión superficial, nos falta ver esto. Presiones un poquito todavía, porque vamos a ver más luego cuando estemos dentro de lo que es manómetro y la siguiente unidad, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes se fijan, estos son las propiedades del agua atmosférica. Bien, cuando ustedes estén hablando, me obligan a que yo me salga de la clase y vaya a apagarle su micrófono. Por favor, jóvenes, ya estamos nosotros en 5º semestre por lo bajo, ¿ya? Por favor. Bien, entonces les recomiendo sus micrófonos. Hablan, encienden, hablan y apagan, por favor, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir. Todas estas de acá, como ustedes ven, son las propiedades físicas del agua,
con una presión atmosférica a nivel del mar. Y así sucesivamente, dependiendo de, aquí por ejemplo, allá arriba tiene grado Fahrenheit. Aquí abajo, en esta otra tabla, va a tener grado centígrado. Las mismas propiedades. Y aquí les he puesto otra tabla, que son las propiedades físicas comunes a presión atmosférica estándar al nivel del mar. 0 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces, aquí está la temperatura, por ejemplo, para el carbono, benceno. Incluso algunos libros les dicen siendo agua de mar, siendo agua dulce, ¿ya? Entonces, podemos encontrar las diferentes propiedades que son ropes específicos, viscosidad dinámica, cinemática, módulo de elasticidad volumétrico, etc. ¿ya? Aquí tengo de diferentes líquidos como son el crudo, gasolina, glicerina, hidrógeno, queroseno, etc. Bien, esa propiedad de los gases no me interesa, gases no me interesan. Ya le puse para que ustedes lo vean nomás. Y vamos a trabajar aquí con un coeficiente de compresibilidad. No sé si voy a salir a tipo 2. ¿Qué necesitas? Hugo Pardo, ¿qué acabo de decir? Hugo Pardo, ¿cómo atienden? Hugo Pardo, tu micrófono, por favor. Bueno, la próxima clase, el que no está atendiendo, yo lo retiro. ¿Qué les parece? Lo mejor que puede hacer, ingeniero. Sería mejor. Sí, está bien. Estamos de acuerdo. No se vayan a enojar, yo los voy a retirar. Ya el que me deje su teléfono, porque yo tengo que cortar la clase, como estoy con dos dispositivos acá, en el uno escribo y en el otro veo para que ustedes puedan seguir, uniéndolo a la clase. Entonces, yo los retiro, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, es mejor. Por Sí, lo de general, por lo general, ustedes ponen ahí, yo asistí y están en otra cosa, ¿ya? Entonces, quedamos así. Bien, tengo el coeficiente de compresibilidad, ¿ya? O sea, fíjense, compresibilidad me viene la idea de decir comprimido, ¿cierto? ¿Cómo se comprime? Yo les digo, el líquido, el agua es compresible o incompresible. Y hemos visto eso de compresibilidad. Es incomprensible. Incompresible. Incompresible el agua. Bien. Perfecto. Pero ¿por qué estoy hablando aquí algo de compresibilidad si el agua es incompresible? ¿Por qué estoy diciendo ahí tengo que tener un criterio de compresibilidad, ¿cierto? Los gases son compresibles y se expanden. Los líquidos son incompresibles y ocupan un volumen, el volumen que lo contiene. ¿Pero qué es el criterio de compresibilidad? Es un estado compresible, vamos a decir que es el estado de la materia que puede ocupar un volumen diferente del que tiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un líquido ahí, yo puedo ocupar diferentes volúmenes que van a contener a ese líquido que es incompresible. No es porque yo lo pueda comprimir, nada, no se refiere a ese, sino el estado de la materia que ocupa un volumen diferente del que tiene, puede ocupar diferentes tipos de volumen, ¿no? Diferentes volúmenes, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma materia. Entonces,
Por eso se dice, los líquidos son incompresibles y ocupan un volumen. Mucho depende del volumen, nada más, del cambio de volumen, ¿ya? Entonces dice, por experiencia se sabe que el volumen de un fluido cambia respecto a una variación de su temperatura o a su presión, ¿ya? Entonces, hay dos aspectos importantes acá que son, como lo acabamos de ver hace rato, tu temperatura o la presión. Fíjense, si aquí yo tengo que mi líquido está en ese cubo, yo lo aprieto eso de ahí, ¿ya? Entonces, prácticamente, si es posible, aquí me va a venir, se me va a comprimir, pero se me va a comprimir de acuerdo a esta presión 1, ¿ya? Si hay una mayor presión acá, presión 2, que va a ser mayor a la presión 1, por supuesto, de este gráfico se va a pasar a este gráfico de acá, ¿ya? Vamos a hablar luego de presiones, que eso es muy importante, porque normalmente en estática lo que nosotros hablamos es de presión que el líquido ejerce sobre un área determinada del recipiente que lo contiene, ¿ya? Por eso es que hay un cambio de volumen, a eso se refiere, un cambio de volumen debido a cierta presión, ¿ya? Entonces, la temperatura, por supuesto, es base elemental, pero si nosotros conservamos como constante la temperatura, entonces lo único que me queda es la presión. Si nosotros aplicamos mayor presión, entonces vamos a ver que hay una compresibilidad, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Al aumento de presión, mayor compresibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Los fluidos, dice, suelen expandirse cuando se calienta o despresurizan. ¿Qué significa despresurizan? Que si hay una presión, por ejemplo, de 10 newton ahí, newton sobre metro cuadrado, y se despresuriza, por ejemplo, y una presión le da de 10 a 2, cambia, entonces hay una despresurización, es decir, que la presión se disminuye. Entonces, en ese caso, se puede expandir, ¿ya? Bien, y se contraen cuando se enfría o le aumento presión. Es lo mismo que les digo. Pero la cantidad del cambio de volumen es diferente para fluidos diferentes. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, si en ese bloque hay agua, no es lo mismo trabajar con glicerina o con aceite. Por eso es que más luego yo voy a tener lo que se llama el coeficiente de compresibilidad. Si ustedes lo ven acá, el coeficiente de compresibilidad, aquí, ya. El coeficiente de compresibilidad se llama módulo de elasticidad volumétrico. Cuando nosotros vamos a trabajar con esto que es su B, ¿ya? Que se llama, fíjense, cambia con la temperatura, ¿no? Como ustedes ven, aquí este coeficiente, para ser más compresible o menos compresible, de temperatura, cambia su coeficiente. Y aquí también, como ustedes ven, si nosotros mantenemos la misma temperatura para todos estos líquidos, la gasolina, el mercurio, queroseno, etcétera, también va a cambiar su módulo de elasticidad volumétrico. Fíjense cómo cambia acá. Cambia dependiendo de la sustancia. Fíjense cómo cambia. Cambian los valores. Por ejemplo, para la glicerina,
yo tendría que trabajar con 14.270, ¿ya? Entonces, son esos módulos de elasticidad volumétrico lo que cambian con la temperatura y cambian con el fluido, ¿cierto? Con los diferentes tipos de fluido. Entonces dice, pero la cantidad del cambio de volumen es diferente para fluidos diferentes y se necesita definir las propiedades que relacionan los cambios en el volumen. Ingeniera, no está compartiendo nada. Disculpe. Salió de la diapositiva. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya. Entonces, fíjense que aquí cambia, ¿cierto? Y dice, dos de esas propiedades son el módulo de elasticidad volumétrica del volumen K y el coeficiente de expansión es beta. Es una observación común que un fluido se contrae cuando se aplica más presión sobre él y se expande cuando se reduce la presión que actúa sobre él. Es lo que yo les comentaba hace rato. Ya les dije que cambia también con el fluido y cambia con la temperatura. Los fluidos como los sólidos se comprimen cuando la presión aplicada se incrementa de P1 a P2, es decir, los fluidos actúan como sólidos elásticos respecto a la presión. Por lo tanto, de una manera análoga al módulo de elasticidad de Young, que ustedes lo han debido ver ya en isostática seguramente, ya que se emplea el módulo de elasticidad de Young, de los sólidos, es apropiado definir un coeficiente de compresibilidad K, también llamado módulo de elasticidad de compresibilidad de volumen o módulo de elasticidad de volumen. ¿Bien? Bien, entonces ese K, ¿cómo se obtiene? ¿Bien? El K, si yo lo anoto más bonita, viene a ser lo mismo. Para temperatura constante, ¿ya? Esa fórmula de arriba viene a ser lo mismo que esta de aquí. Esta es la misma de acá. Por lo tanto, ¿qué unidades tiene K, jóvenes? A ver si ustedes me dicen qué unidades tiene K. Hola, hola. Ahora sí enciendan su micrófono. ¿Qué unidad? ¿Pascal? Pascal, ingeniero. ¿Un Pascal? Unidad de fuerza, ¿no? Unidad de presión, porque esto es presión. Es presión. ¿Ya? Las unidades de presión que son newton sobre metros cuadrados o un pascal, ¿no? Entonces, porque un delta V sobre V, es decir, hay un cambio de, el cambio de volumen sobre el volumen inicial, esto es un adimensional, por lo tanto, vamos a tener que es un pascal. El inverso del coeficiente de compresibilidad se llama compresibilidad isotérmica y se da con alfa. ¿Ya? Entonces, sencillamente por ahí en algún libro le dan el coeficiente de compresibilidad isotérmica, entonces ya ustedes tienen que sacar lo que es el inverso de K, ¿ya? Nada más. Así como el volumen, ¿cómo se llamaba ese B sub S? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo ingeniera? Disculpa. ¿Cómo se llama ese B sub S? ¿Volumen específico?
Específico. Volumen específico, Volumen ¿cierto? Bien. Ya, ahora, si le da la compresibilidad térmica, no van a encontrar directamente con ese K que van a encontrar en la tabla, sino va a ser 1 sobre K, ¿ya? Entonces, lean bien el problema luego para no equivocarse. Bien. Entonces, y hemos hablado de lo que es el coeficiente de compresibilidad de volumen. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la viscosidad. Este es un tema importantísimo, el tema de la viscosidad. Hay muchos ejemplos que me permiten trabajar con la viscosidad, ¿ya? Hay algunos líquidos que son más viscosos, otros que son menos viscosos. Yo les pregunto, ¿existe algún líquido con viscosidad cero? No. No, ¿ya? Es decir, hemos dicho que la viscosidad cero es cuando yo considero un fluido ideal, pero eso es utopía, ¿ya? Es decir, no, yo supongo nada más, pero en la realidad es diferente, ¿ya? Supongo un fluido ideal con viscosidad igual a cero, ¿ya? Bien, dice, aquí hay dos tipos de viscosidad, una viscosidad dinámica y una viscosidad cinemática. Intuitivamente la viscosidad de un fluido está asociada a su mayor o menor facilidad de fluir. Mayor o menor facilidad de fluir. Sabemos que el agua fluye más fácilmente que, a ver, otro líquido, que el aceite. ¿Ya? Que el petróleo, qué sé yo. Bien, entonces a eso se le llama viscosidad. Sin embargo, desde un punto de vista más riguroso y operacional, la viscosidad de un fluido es la propiedad que determina la resistencia al esfuerzo cortante. Eso es importante. Determina la resistencia al esfuerzo constante. La viscosidad se debe principalmente a las interacciones, fricción entre las moléculas del fluido. No se olviden que estamos hablando de que aquí hay un fluido y yo la considero como capas, ¿no ve? Entonces hay una interacción entre esta molécula y esta que está más arriba, ¿ya? Bien, por lo tanto podemos decir que la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia al esfuerzo cortante. Cuando preguntemos qué es la viscosidad, ¿qué me van a contestar? Es la capacidad de resistencia a un esfuerzo cortante. Exactamente. Perfecto. Aquí yo tengo un grafiquito. Bien. Yo voy a considerar aquí abajo una placa fija. Esta placa de acá de arriba es una placa móvil. Y aquí ya, si ese líquido está confinado entre esas dos placas que están separadas a una distancia y, por lo general, esto de aquí hasta aquí se le llama diferencial de Y. Bien. Entonces, si ustedes ven aquí en esta capa, esta que viene a ser una placa que tiene un área determinada, yo lo jalo con una fuerza F, ¿ya? Viene a ser esta placa de aquí de arriba. Se jala con una fuerza F. Entonces, al jalar con una fuerza F, va a ver que estas partículas de aquí, al haber una fuerza, van a ir cambiando. Esta fuerza me va a determinar una velocidad con que va a ir
cambiando la posición de las moléculas. Y por lo referente, como esa velocidad, entonces esto es diferencial de volumen, de velocidad, perdón, ¿ya? Entonces, debido a que esta fuerza de acá va a jalar sobre un área dada, entonces va a permitir que las moléculas que hay por acá o por acá, qué sé yo, por aquí, al haber esa fuerza de acá, puedan cortarse, por eso se llama un esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, es un esfuerzo de resistencia, digamos, a que se separen esas moléculas del líquido. Por eso, ahí dice clarito, ¿ya? Es la resistencia opuesta al esfuerzo cortante, ¿no? Es una resistencia opuesta al esfuerzo cortante, porque si yo jalo acá, aquí hay una fuerza de resistencia. Y esta de fuerza de resistencia es debido al esfuerzo que tienen a que se corten las capitas esas formadas por las moléculas del líquido, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Dice, a ver aquí que dice, para un análisis partimos del caso más simple. En la figura podemos observar dos placas paralelas de dimensiones grandes, separadas a una distancia y con el espacio entre ellas que ocupa un fluido. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante U, que es V, que la han llamado ahí diferencial de V. Al actuar sobre ella esa fuerza F. Existe una interacción viscosa entre las placas y el fluido, que se manifiesta por un arrastre sobre la placa y de una fuerza cortante sobre el líquido. El fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la velocidad U, mientras que el fluido en contacto con la placa fija permanece en reposo. Es por eso que de aquí está más abajo, entonces es donde ya origina el esfuerzo negativo que se opone, ¿cierto?, a esa fuerza que le jala. Entonces, si la velocidad U y la distancia Y no son muy grandes, la variación de la velocidad vendrá dada por una línea recta. Esa línea recta ahí que es la inclinada. Esa línea recta que ustedes ven ahí que parte desde 0 hasta donde termina la velocidad U, dice ahí, ¿no? Por lo tanto, a ver, la experiencia del laboratorio ha demostrado que la fuerza F varía directamente con la separación. Esto que nosotros vamos a mostrar ahí está definido mediante los experimentos del laboratorio, que esa fuerza es proporcional al área de la placa que mueve, que se está en movimiento, dividido por la velocidad sobre la altura. Entonces, fíjense, como ya yo estoy ocupando diferenciales, porque estoy considerando ya algo más pequeño para que por ahí pueda tener que integrar, entonces vamos a ver que la fuerza, aquí lo ve, que es el área por la derivada de la velocidad con respecto de Y. No es prácticamente, es la razón, es el cambio de la velocidad con respecto a la profundidad Y, ¿eh? Porque sabemos que velocidad es prácticamente la variación de una magnitud con respecto a otra, ¿no? Entonces, pero como nosotros sabemos que el esfuerzo cortante tau, ¿ya? Eso es un esfuerzo cortante tau, es igual a fuerza sobre área. Entonces, si esta área de aquí la paso a dividir, entonces tau, a ver, si esa fuerza sobre área es igual a derivada de B con respecto de Y,
Entonces vamos a ver que el tau, que el esfuerzo cortante es exactamente igual a ese cambio de la velocidad con respecto a la profundidad. Pero en el laboratorio hemos visto de que eso va a depender, ese esfuerzo cortante va a depender mucho de un factor. Es decir, no es lo mismo trabajar con un líquido agua, con otro líquido aceite, con glicerina, ¿ya? Por eso es que dice, es proporcional, ¿ya? Ese esfuerzo cortante es proporcional al cambio de la velocidad con respecto a la profundidad, ¿ya? Por lo tanto, ese mu va a depender del laboratorio, que todos esos valores que nosotros hemos mostrado anteriormente son sacados del laboratorio. Entonces, ¿por qué no para todos los, si fuera ese esfuerzo cortante, sería, digamos, para todos los líquidos, no tendría que haber ese coeficiente mu, ¿ya? Pero entonces cada líquido va a tener su mu, porque es como si trabajara con un coeficiente de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, tau es el esfuerzo cortante, mu se llama viscosidad dinámica o absoluta. Entonces, si nosotros queremos encontrar el valor de ese mu, nosotros podemos tener el esfuerzo cortante, ¿ya? Que es tau, dividido entre la derivada de b con respecto a y. Por lo tanto, la medida, las unidades del mu serían newtons por segundo sobre metros cuadrados. Bien, asimismo, hay una correspondencia entre lo que es la viscosidad dinámica con la viscosidad cinemática. Y eso ya se vio en laboratorio también, que ese mu, aquí lo ven, no es velocidad, ese es un view, es algo así, ¿ya? Que eso es una letra griega, ¿cierto? Mu, tau, alfa, beta, ¿no? Pero eso significa viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática es el mu por la densidad. Por lo tanto, aquí yo la puedo poner una en función de la otra. A veces en los libros me puede dar, por ejemplo, en algunos ejemplos me puede dar la viscosidad cinemática o me puede dar la viscosidad dinámica, dependiendo de la fórmula, de cuál de las dos viscosidades usted tiene en fórmula, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de trabajar. No se olviden, mu es igual a mu por la densidad. Otra cosa importante, gamma es igual a rho por la gravedad, ¿no? Son dos correspondencias que siempre vamos a estar presentes en los problemas. ¿Alguna pregunta acerca de lo que es esta viscosidad? Es la resistencia al esfuerzo cortante, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Por eso es que de aquí, esa velocidad con que se corta, digamos, primero se cortan esto y después se van cortando esto hasta que llega aquí, ¿no ven? Porque esa placa es fija, si estoy hablando de las moléculas del líquido. Acá, fíjense que a una misma temperatura tenemos líquidos como agua dulce, agua de mar, el benceno, glicerina, etcétera. Tienen en esta tabla, vemos que me da la tabla con la viscosidad dinámica. Si en caso usted necesitara la viscosidad cinemática, usted por esa regla de correspondencia la puede encontrar.
Bien. Por favor. Hola. Hola, hola. Sí, ¿cómo le va? Aquí. Sí. Ya. Es que estoy pasando clase. Ya. Escúcheme. Yo termino mi clase, veo unos asuntitos aquí, voy para allá, nos encontramos, tipo 2 de la tarde. Llegamos, si estoy a las 2 allá, no, llegamos. Voy a tratar de estar un poquito antes. No, estoy aquí en mi casa pasando clase. Tengo hasta las 2 menos cuarto, pero me voy a retirar un poquito antes para poder llegar allá, ¿ya? Ya. Ajá. Ya, escúcheme, ¿ya la tiene la carta para presentar a Porongo? Ya, ok. Ujú. Bueno, ok, ya, gracias, ya. Ya, ok, gracias, Chacha. Bien, van a disculpar, jóvenes. Asuntos de trabajo. Ya, vamos a ver otro tema importante que es la capilaridad. Ustedes ven que han visto por ahí que por lo general las paredes, cuando uno construye, la pintura se va y presenta cierta humedad. Sí, Sí, ¿debido a qué es eso? debido a que no se impermeabilizó el... A que no se impermeabilizó ahí para poner su muro de ladrillo, ¿cierto? Por eso es importante. No se vayan a olvidar nunca cuando estén trabajando de impermeabilizar, porque a veces uno se olvida, ¿ya? Pero cuando uno se olvidó, fíjense, aquí hay problemas casi de por vida, ¿ya? Porque es un poquito complicado después ya tratar de subsanar ese error. Se puede, pero es con trabajo, joven. Pero tampoco lo soluciona al 100%, ¿ya? Entonces, depende debido a la capilaridad que tiene el suelo, ¿cierto? Por lo general, esa capilaridad es lo que nosotros podemos ver, la ascensión del líquido, o sea, va subiendo por capilaridad o también puede ser que baje en algunos casos, por ejemplo, como en el mercurio, ¿ya? Puede ser que baje, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes analizan esos dos gráficos de ahí, van a ver que se forma un cierto menisco cuando está ascendiendo el líquido, ¿no? Que en uno es el menisco va hacia arriba y el otro va en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario. ¿Ok? Ya. Entonces, un ratito. Bien. Ahora, dice, la elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar viene producido por la tensión superficial. Tensión es una fuerza también, ¿cierto? Dependiendo de las magnitudes relativas a la cohesión del líquido y a la adhesión del líquido. Ahora,
yo les preguntaba, ¿qué es una cohesión? Es como una, como si se adhiere, se adhiere. No, una cohesión. Cohesión es cuando Fuerza de atracción entre las partículas. fuerza de atracción entre las moléculas de la sustancia, ¿cierto? De la fuerza de atracción para que se unan, ¿ya? Es como tener dos imanes ahí que tratan de unirse. Eso es una cohesión, ¿ya? Y una adhesión es como es la fuerza que tiene para adherirse el líquido a las paredes de un recipiente, ¿ya? Fíjense, dice, los líquidos ascienden en tubos que mojan. Ahí la adhesión va a ser mayor que la cohesión, porque se va, fíjense, aquí, especialmente aquí, como ustedes ven, aquí es mayor, porque hay mayor adhesión que acá. Porque si bien tratan de juntarse esas moléculas, pero aquí vamos a ver que va a ser mayor. Sin embargo, acá, al revés, como en el mercurio, aquí la adhesión es menor que la cohesión, ¿ya? Menor que la cohesión. Entonces aquí tenemos un tubo capilar de un radio R. Y vamos a ver hasta dónde asciende ese líquido, este H. Y aquí tenemos un ángulo phi, ¿ya? Tenemos un ángulo phi. Entonces, fíjense que para calcular esa altura, la altura con que sube el líquido H, nosotros vamos a tener esa fórmula, ¿ya? En función de presión superficial, el coseno de phi, la gravedad, el peso específico y el radio, ¿ya? Aquí dice, para tubos, la capilaridad tiene importancia en tubos de diámetro menores o iguales a 10 milímetros, porque si no ya deja de ser capilar, ¿ya? Me he topado con algún problema por ahí, donde me ha salido un diámetro del tubo 15, 20 milímetros, pero por ahí también puede considerarse un poquito ya un extremo, digamos, de la capilaridad, ¿ya? Pero normalmente son para menores o iguales a 10 milímetros. Si usted tiene que calcular H, tiene que considerar el diámetro del tubo menor o igual a 10 milímetros. Bien, aquí vamos a ver que el ángulo, no sé si lo puse por ahí. Creo que no lo puse. El líquido, si es agua, es θ, el ángulo que yo, digamos, voy a calcular, es igual a 0 para el agua, ¿ya? Y eso viene tabulado en algunos problemas. Entonces, aquí vamos a considerar que si es agua, el ángulo phi ahí es 0 grados. Si es mercurio, me parece que el phi es de 140 grados, ¿ya? Si es mercurio. Y así sucesivamente, digamos, en algunas tablas ustedes pueden encontrar esos valores, ¿no? Ya, entonces, como ustedes ven aquí, si sube el menisco es así,
y si baja el menisco es hacia el revés. ¿Ya? Para ascenso o para descenso por capilaridad del mercurio o del agua, de cualquiera. Bien. ¿Qué es una tensión superficial? Fíjense que acá ese sigma ya lo hemos encontrado acá. Ya lo estoy dando ese sigma acá. ¿Ve? Que es tensión superficial. La tensión superficial sigma, dice, de un líquido es el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas en número suficiente desde el interior líquido hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie. Es lo que sucede acá, por eso es que está en función de sigma. Normalmente, bueno, el líquido era el nivel de líquido, ¿no era? El nivel de líquido era esto. Entonces, como hubo la capilaridad, entonces hay un cambio de la superficie o el espejo del líquido, que sería ese. Por eso es que está en función de el sigma, ¿ya? Entonces, sería el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas desde el interior del líquido hacia una superficie. Para crear una nueva identidad de superficie, que es la del menisco allá. Este trabajo igualmente es igual numéricamente a la fuerza tangencial de contracción que actuará sobre una línea hipotética de longitud por unidad de superficie, ¿no? Entonces, prácticamente es fuerza sobre longitud. La variación de una fuerza sobre la variación de la longitud. A eso se le llama tensión superficial, ¿ya? Bien, pero es la longitud inicial que es. Supóngase que la longitud inicial era esta, pues ahora va a cambiar esto, digamos, a esto de acá, ¿no ves? Entonces, eso, digamos, debido a una superficie, una tensión superficial. Bien. Todas esas serían las propiedades más importantes que tienen los líquidos. Como ustedes ven, pueden haber muchas otras propiedades, ¿ya? Pero ya hemos hablado, creo, en la anterior clase, pero entre las principales son estas, ¿ya? Aquí voy a tener un resumen les he puesto un resumen de la unidad. Como ustedes ven, si hablamos de peso y masa, aquí tengo la gravedad, todo, y un slug es una libra. En unidades inglesas, un slug es una libra fuerza por segundo al cuadrado sobre pie, ¿ya? Esa es una unidad de masa. Se ocupa otra unidad de masa, es el peso, es el kilogramo, ¿no? Kilogramo masa, libras masa. Bien. Rho, masa sobre volumen. Volumen específico, densidad relativa. Bueno, la del gas no me interesa. Peso específico. Esto es un resumen de fórmula. Rho es igual, gamma es igual a Rho por la gravedad. Bueno, hay algo de los gases que no me interesa mucho. Aquí el coeficiente de compresibilidad, que puede variar también delta P sobre P sobre P. Bueno, pero el que más ocupa es eso de ahí. Viscosidad cinemática sería este mío. La viscosidad dinámica sería esto de acá, está con sus unidades. La fórmula de la capilaridad, la fórmula de la tensión superficial. Y con eso nosotros tenemos ahí el resumen de todas las fórmulas que nos sean posibles para poder trabajar, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Hola, hola. Todo claro, ingeniera. ¿Qué? Todo claro, ingeniera. Te dije que tenía clase hasta tarde, pues, hija. A la 1 te dije. Bien. Entonces, aquí tenemos, bueno, vamos a un ratingo. Quiero mostrarle otra cosa. Vamos a ver, un ratingo. Bien, algo similar a esto tenemos en los sistemas internacionales de unidades: longitud, masa, tiempo, fuerza. En el sistema tradicional de unidades de Estados Unidos tenemos la longitud, que es el pie, la masa, que es el slug, tiempo, fuerza, que es libra-fuerza. Ya, una libra-fuerza es, como ustedes ven aquí, vamos a tener la masa, que es libra-fuerza por segundo al cuadrado sobre pie, por la aceleración, que es masa sobre segundo al cuadrado. A eso le llama libra-fuerza. Aquí tengo una presión, que es libra-fuerza sobre pie cuadrado también, ¿ya? Aquí tenemos la longitud. Vamos a tener pulgadas, pies, brazas, aunque no se ocupan, por ejemplo, las yardas, las brazas. Las unidades de kilómetros, millas. Hay unas millas náuticas y otras millas terrestres. Superficie en metro cuadrado, yarda cuadrada, pie cuadrada, hectárea, acre, que ya no se usa tampoco, por ahí tal vez. Volumen, metros cúbicos, yardas cúbicas, pie cúbico, decímetros, cúbico, litro, galones. Normalmente también podemos decir que un litro viene a ser a 0,22642 galones. ¿Ya? Entonces, son unidades de volumen. Fuerza, kilopondio, que es 9,81 newton o 0,01 kilonewton. Una libra fuerza, la puedo poner en newton también, porque una libra fuerza es una unidad de fuerza. El kilopondio es otra unidad de fuerza. Una libra fuerza equivale a 0,454 kilopondios. Una dina. A las unidades de presión está el pascal. Un pascal es un newton sobre metros cuadrados. Un kilopascal, bueno, es 1000 pascales, ¿no? Y así sucesivamente. Un PSI, que es una libra por pulgada, libra fuerza por pulgada al cuadrado. Unidades que son americanas, ¿cierto? Y eso equivale a 2,036 pulgadas de mercurio. Un kilopondio por centímetro cuadrado es igual a 1000 kiloponios sobre metros cuadrados. Bueno, etcétera. Son unidades que nosotros normalmente vamos a trabajar en los problemas. ¿Bien? Presión atmosférica. Normalmente vamos a ver que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y eso equivale a 101,3 kilopascales o a 1,033 kiloponios sobre centímetros cuadrados, etcétera. Una atmósfera a veces le va a dar que es 10,33
Esto es milímetro por columnas de agua, ¿ya? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, esto está en columnas de agua, el otro está en columnas de mercurio. Dependiendo de los datos, entonces usted tiene que ir a su sistema de conversiones y trabajar, ¿ya? Tensión superficial es, esto es una libra fuerza, que es una fuerza sobre una longitud. Entonces vamos a tener newton sobre metro, kilopondio sobre metro, ¿no? Bien, y ahí tienen diferentes conversiones de los cuales yo puedo trabajar. Potencia. Más adelante vamos a ver, digamos que nosotros podemos calcular la potencia de una bomba, igual un HP, y hay unos datos que se llaman el poise, centipoise, etcétera, que ya no se usan. Algún problema ustedes van a hallar en stock también, stock, en un poise, ¿ya? Entonces, siempre vayan a acudir a sus tablas de conversiones, ¿ya? Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Ustedes pueden, a veces me sorprenden que tienen, digamos, muchas tablas que se consiguen, que incluso bajan de internet o compran, en las cuales, digamos, ustedes tienen todas las conversiones posibles. Voy a tener cuidado yo, por ejemplo, cuando les ponga un problema por ahí, vamos a tener cuidado en el que yo le voy a decir, bueno, yo quiero en tal unidad. Entonces, dependiendo, ya si ustedes trabajan con unas unidades internacionales o un SI internacional o un sistema americano, ¿no ves? Entonces, eso es importante también porque los resultados pues, van a ser diferentes si toman diferentes unidades, ¿no? Normalmente, como les digo, los RO, los pesos específicos, densidades, por lo general va a depender de las otras unidades, pues, ¿no? Que se toman. Bien. Entonces, estas serían las principales propiedades que nosotros tenemos en los líquidos, ¿ya? Bien. Vamos a tener otras propiedades de los fluidos, ¿ya? Porque, como les digo, no son esas propiedades simplemente que hemos visto hace rato, sino existen algunas otras propiedades como son la isotropía, la cohesión, la adhesión, la fluidez, ¿ya? Entonces, pero eso van estrechamente ligados con el comportamiento que tiene el fluido, nada más es más fluido, menos fluido, tiene mayor cohesión, menor cohesión. Isotropía dice que una isotropía, iso es igual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, eso es una isotropía, ¿ya? Una cohesión, como ustedes hemos visto hace rato, es la fuerza interna de atracción que tienen las moléculas, ¿no? Del líquido. Y la fluidez es la ausencia absoluta de cohesión, ¿ya? Es decir, me permite que el agua se desplace, ¿cierto? Hay unos que tienen mayor fluidez, o sea, mayor capacidad de moverse, como hay otros que tienen menores capacidad de moverse. A eso se le llama fluidez, ¿ya? Bien, ok. Entonces, hay dos tipos de propiedades. Una que son propiedades en sí de los fluidos y otras que van a depender dependiendo del comportamiento del fluido, nada más, ¿ya? Bien, jóvenes. Ahora vamos a hacer alguna práctica. Ya. Bueno. Vamos a dejar de compartir.
Ahora es 6, creo, ¿no? Bien. Aquí me dice un recipiente para almacenar gasolina. La gasolina tiene un TR de 0,68. En un cilindro vertical. Grandísimo, de 10 metros de diámetro. Se llena a una profundidad de 6,75 metros. Dice, calcule el peso W y la masa de la gasolina. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo el peso? Aquí yo voy a tener un cilindro. Donde va a tener un DR de 6,068 de 6,65 metros. Bueno, no me interesa la altura. Y aquí vamos a tener un diámetro de 10 metros. Yo puedo calcular el volumen del líquido. El volumen va a ser el área por H. Y por R al cuadrado, área por H. Pi por 5 al cuadrado por 6,75. ¿Cuánto es el volumen en metros cúbicos? A ver si me ayudan, por favor. 530.14. Hola, Eric. La otra carta. No, a ver, un momentito, por favor. La anterior carta era pidiendo la visita al lugar, pues, ¿no? Que nunca se realizó, ¿ya? La 283, no, 280, 1392. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, ¿ya? Ya, ¿no necesita los números del lote y la manzana? No, ¿no? Ya, bueno, ok, ya, bueno, ya, chao, chao. Ya, perdón. Entonces ese sería el volumen. ¿El peso a qué sería igual al peso? Masa por gravedad. Peso igual a masa por la gravedad. A ver. Fíjense,
yo tengo con ese volumen, no tengo la masa porque me pide la masa, ¿no ven? Masa está relacionado con el peso directamente. Si tengo uno, obtengo el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo podría qué es lo que tenía que encontrar acá? Se debería Rho, encontrar la densidad primero. masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, la masa es igual a Rho por el volumen. Entonces, si a mí me da un DR, el DR es igual a Rho de la sustancia sobre el Rho del agua. Entonces, el DR que me da es 0,68 por el Rho del agua, igual al Rho de la sustancia, en este caso, que es el Rho que yo estoy queriendo encontrar. 0,68 por, a ver, Por 1000. por 1000. ¿Qué son esos? 1000 kilogramos. kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos masa, ¿cierto? Ya. Entonces, eso sería 6.800. 680. 680. 680. Entonces aquí tengo la masa que sería 680 kilogramos masa sobre metros cúbicos por 530.14 metros cúbicos. Y esos son kilogramos masa. Bien, ¿cuánto sería? Kilogramos de masa. ¿Y el peso? Sería la masa por la gravedad, ¿no ves? Y la gravedad es 9,81 metros por el segundo al cuadrado. Entonces el peso es ¿cuánto sería, por favor? Y mira, a mí me salió en la masa ¿Cuánto? 360.495.2. Sí. A ver, ¿cuánto? 360.495.2. Ya, multiplíquelo por 9,81. Sale 3.536.457. 457,1. 57.9. Bien, ¿y qué es 9? Ya. ¿Qué es eso? Un Ese es el peso, kilogramos fuerza. metro sobre segundo al cuadrado. Eso si yo lo convierto son newton, ¿no veo? Newton, sí. Y si yo digo que kilonewton va a ser 3.536.5 kilonewton sobre metro cúbico, ¿ya? Para poder trabajar mejor, ¿de acuerdo? Bien. Me van a disculpar, jóvenes. Para el viernes le voy a escribir yo aquí, para no estar perdiendo mi tiempo escribiendo, lo voy a escribir y lo desarrollamos con ustedes los problemas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así no perdemos. Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. No perdemos mucho el tiempo en estar escribiendo los problemas y luego, entonces yo lo voy a tener escrito y así vamos a avanzar y vamos a hacer la mayor cantidad de problemas, ¿ya? ¿Ok? Me van a disculpar, ahorita me tienen sin vida con unos asuntos, ¿ya? Bien, Ok, ingeniero. gracias. Nos vemos el viernes a las 9:30. Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, Hasta el viernes. ya, muy bien, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.